días y bienvenidos al Museo de América. Hoy tenemos el placer de recibir a Alfonso Borragán, que nos va a hablar en esta conferencia que lleva por nombre Bucarolito, la lagartija sin cola. Alfonso Borragán es un artista interdisciplinar cántabro, docente e investigador en el University College London, y nos va a impartir una conferencia que nos acercará a un proyecto artístico sobre la ingesta de arcilla. Bucarolito fue un proceso activado entre los años 2017 y 2019 en España, Haití y Florida, y este proceso fue la cuarta parte de una serie de trabajos llamados litófagos, basados en la ingestión de piedra. La conferencia, por tanto, va a navegar el archivo generado por la investigación, por el propio proceso artístico, sus poéticas y sus sentidos. Y ya no te robo más minutos y te cedo la palabra. Gracias, Alberto. Bueno, gracias a todos y todas por venir. Un día un poco raro porque abajo hay una acción bien interesante que además tiene mucho que ver y como que se están solapando. Pero porque, bueno, lo que yo quería venir a hablar un poco y que es la relación que el museo vio es todo un proceso que yo hice con búcaros de Indias y con la ingestión de arcilla. ¿Me oís bien o...? Vale. Esperad, entonces vamos. Y no, si queréis puedo usar el micrófono. Cosa que odio, pero... No hay problema. Yo hace muchos años hice un proceso con búcaros de Indias y con la ingestión de arcillas, y de ahí un poco el vínculo con la exposición de los búcaros, ¿no? Lo que os voy a contar es un proceso un tanto particular, porque es el proceso de un artista. Vais a ver que mezcla investigación con todo lo que son procesos artísticos, performance, y bueno, la deriva de un artista que no tiene como modos muy claros, pero intenta generar sentidos siempre, ¿no? Y nuevos sentidos. Yo siempre digo que los artistas lo que yo creo que hacemos es crear nuevas realidades en la realidad, ¿no? Y esas grietas es un poco lo que al menos yo siento que hago cada vez que intento trabajar. Este proceso, que se llama Bucarolito, es la quinta fase de un proceso muy grande que se llama litófagos, con el que llevo 13 años y estoy en este momento intentando terminar porque me voy a volver piedra. Pero este proceso lo que trata es sobre la ingestión de piedras, la ingestión de lo geológico, el comer piedras, que suena a loco, pero es una práctica muy común en la Tierra y que ha sido erradicada por un pensamiento científico, moderno, en el que se estipula que comer piedras es una enfermedad psicológica. Bueno, iré entrando un poquito en todo esto. Ese proceso se llama litófagos, y litófagos tiene muchas fases, ¿no? Tiene una fase que empieza comiendo un megalito en Canadá, con una comunidad de First Nations, de comunidades originarias, por una expropiación de un parque nacional. Después comemos un meteorito en Barcelona, en relación a la guerra de secesión, que se cree que empieza con la caída de un meteorito en el Mercat del Bor, que es un mercado que tiene debajo, y es un museo arqueológico en el que se ve el corte de la ciudadela por la llegada de los Borbones, y así va sumando. Si os dais cuenta, lo que estoy intentando es demostrar o explicaros que hay un contexto y responde a un contexto, ¿no? Y aquí respondo a un contexto muy concreto, que es el de Miami o el de Florida. De algún modo esto se va, porque yo lo que va es decayendo, o sea, voy llegando a geofagias mucho más comunes. La arcilla es la geofagia más común. Después de la sal. La sal todos asumimos que es algo que todos comemos, es una piedra. Y bueno, es la sexta fase del proyecto. Después Bucarolito viene Hálito, que se hace en Bolivia y es una película colectiva que se filma en el mar seco más alto de la Tierra, ¿no? Que es el Salar de Uyuni. Y todo este proceso de las arcillas lo que hace es acercarnos a algo muy común. Comer arcilla blanca es algo muy común todavía. Uno va a una arbolistería y te dan arcilla blanca para limpiar el estómago. Es la única geofagia que la ciencia prueba o demuestra y acepta que es medicinal y sirve para algo, purga el estómago. Por eso las bentonitas, las caolines, que son las que llevan los búcaros, tienen propiedades que limpian, y por eso se decía que era un antídoto. ¿Vale? Bueno, yo voy a ir entrando. De algún modo esto, lo que estáis viendo es una respuesta, esto es un trozo de la exposición, es una respuesta a un contexto muy concreto que es Miami, y desde la arcilla. Y tiene un proceso muy largo, porque yo no llego de primeras a Miami, sino que llego desde la arcilla, cosa que es extraña porque normalmente llego al contexto y el contexto me responde, ¿no? Pero en este ya venía con la idea de trabajar con la arcilla. Voy a empezar con litófagos, ¿no? Litófagos.
Hay una persona que a mí me marca mucho y es Roger Caillois, no sé si sabéis, el filósofo francés que tiene una colección muy grande de ágatas. Él estaba muy obsesionado con las ágatas y tiene muchos, un libro precioso se llama La escritura de las piedras, The Writing of Stones. Entonces, bueno, en este momento Caillois lo que hace es demostrar una fascinación por las piedras y a mí me interesa muchísimo esa acción de ingerirlas, ¿no? Litófagos es un proyecto que lo que intenta demostrar es que ingerir piedras no es una enfermedad psicológica, como nos ha dicho la ciencia, sino que es un proceso relacional con algo que es no humano y que nos excede, y que tenemos una relación muy fascinante con ello, porque de algún modo esos millones de años de la piedra constantemente están embebidas en nuestro modo de entender nuestra materialidad o nuestra nuestra decadencia, ¿no? O nuestra temporalidad humana, que es muy cortita. Voy a hacer un pequeño pasaje que yo creo que es como interesante, más poético, ¿no? Pero que a lo mejor pues como que ayuda a entender un poco algunas cosas. Todo comienza en la boca, una de las partes más complejas de nuestro cuerpo, el más visible y vulnerable de nuestros orificios. El lugar de tantas cosas, de tantos procesos que nos mantienen con vida. Yo no sé si es mejor el micrófono o no. Todo comienza en la boca, una de las partes más complejas de nuestro cuerpo, el más visible y vulnerable de nuestros orificios, el lugar de tantos procesos que nos mantienen con vida. Reconocemos la boca como el lugar de la nutrición, la respiración, el apetito, el lenguaje o el conocimiento. A través de nuestras bocas reconocemos el mundo y nos diferenciamos de él. Esta apertura es la membrana que separa nuestra anatomía digestiva del mundo exterior. Es una de las puertas más antiguas de nuestro cuerpo que permiten el acceso de materias exógenas o externas a nosotros, para ser absorbidas por nuestro organismo. Como muchos otros animales, reconocemos el mundo a través de la boca. Históricamente, la dominación de la boca ha sido un duro sistema de control. Cómo se puede o no usar, qué puedes o no hacer con ella y, sobre todo, lo que puede o no puede ser ingerido. En el siglo XVII, la clasificación científica separa el hambre del apetito, describiendo que el primero se refiere a la necesidad de alimentos, mientras que el segundo se atribuye al deseo de estas, entre las que se incluyen lo que llaman sustancias no comestibles. Esta definición deja fuera muchas prácticas que no alimentan el cuerpo científico. En este mismo momento, Ambroise Paré da el nombre de pica a la anormalidad del apetito y la caracteriza como una enfermedad psicológica. Este momento es clave. Si os dais cuenta, estamos categorizando, es el momento de la categorización científica, coincide brutalmente con las exploraciones científicas y la colonia, el gran momento de los grandes imperios coloniales, y estas expediciones científicas y botánicas empiezan a romper y a decir, no, esto no es holístico, esto es esto, lo otro, y entre ellos separamos el hambre y el apetito, y decimos lo que es orgánico, lo que es inorgánico, lo que se debe comer, lo que no, y por lo tanto, sí, está claro que hay cosas que no nos alimentan el cuerpo biológicamente para sobrevivir, pero nos alimentan otras partes, la cultura, la creencia, y esos son partes relacionales del hombre, del ser humano, ¿no? Y entonces ahí empieza toda esta situación. Esta situación, de algún modo, genera un gran estigma, ¿no? En muchos textos se encuentra descrita la pica como perversión del apetito en la que apetecen sustancias no comestibles. Incluso otros explican cómo la normalidad del apetito fue perseguida por creerse una práctica demoníaca. La estigmatización de estas prácticas oscurece su registro y la memoria que generaron estas prácticas a nivel cultural y colectivo en las comunidades que la practicaban. Es decir, se ocultan, obvio, pero siguen existiendo y hoy todavía existen en muchos lugares. No olvidemos que en Europa todavía se practican muchas de estas teofagias. En Inglaterra se comen pizarras, por ejemplo.
Y en España la ingesta de arcilla es muy común todavía en ciertos lugares y hay piedras muy antiguas, piedra del Rayo, que se encuentran en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Creencia, básicamente, pero eso también nos llena y nos hace existir, de un modo muy importante, ¿no? Y mi trabajo yo creo que... En mi trabajo yo creo que eso es algo clave, ¿no? Que está todo el tiempo pasando, traer esa creencia y intentar generarlo. ¿Y si existe otra interpretación para la ingestión del olítico? Lejos de estar basada en una necesidad nutricional, como explica la medicina moderna, quizás un tipo de afinidad con la tierra, un sistema relacional ancestralmente aprendido y heredado. Esto para mí es clave en el proyecto. Y después, la piedra. La temporalidad de la piedra no es humana. El tiempo de la piedra es el tiempo de la tierra, el tiempo de la materia. Nuestra comprensión de ella es una fracción de segundo de su existencia. Cada piedra es una condensación de tiempo, una superficie lúcida para la comprensión de nuestro pasado. La materialidad del olítico empuja la historia a su expansión. Es demasiado larga para ser contenida por el tiempo humano. Y ahí empieza algo que es mucho más sencillo de lo que nos pensamos y es esa exploración de la ingesta de arcilla. La arcilla, tanto como la sal, tiene algo que la hace muy humana y es que reacciona a un tiempo mucho más cercano. Uno tiene un meteorito delante, algo más antiguo que la propia Tierra y obviamente es completamente inerte. Es decir, nuestra comunicación con ese ser no existe, no es viable, porque sus tiempos son distintos. Yo hace muchos años hice una máquina, en el primer proceso, con unos neurólogos para intentar hablar con una piedra, que es una historia que cuento mucho. ¿Y qué pasó? Conectamos a unas 15 personas a la piedra y al día siguiente la piedra no había respondido. Y recuerdo el compañero Dustin Wilson, que es un artista futurólogo, una persona muy fascinante canadiense, ahí porque todo esto era en Banff y hablábamos en la sauna, ¿no? En el pleno invierno, metidos en la sauna, y me dice, nos va a responder en millones de años, ¿no? Estábamos tan frustrados, pero él vino con esta cosa de, no, va a responder, lo que pasa es que ya no estaremos aquí, porque ella está respondiendo a su tiempo, pero la arcilla no, y la sal menos. Si uno coloca sal en una mesa, le colocas humedad, en 4 días está creciendo como una planta. Y lo vas a ver moverse, cristaliza un tiempo que nosotros podemos percibir. Y la arcilla igual. Y la arcilla tiene una cualidad muy grande que es que puede modelarse. Es tremendamente flexible y tiene una capacidad increíble de absorción. Por eso es un purgante, por eso es un antídoto, o limpia el estómago, pero también absorbe agua, sustancias, es como una esponja y es algo que, aun siendo como plástico, parece impermeable, pero absorbe, ¿no? Y eso es algo que yo creo que ha fascinado al ser humano desde su principio. Y se convierte en el material creador. Os voy a leer un texto que hice, está traducido en inglés, no sé cómo, porque casi todo está escrito en inglés, ¿vale? Pero lo traduje ayer. Son solo cosmogonías del ser humano. Y también, perdonad, porque hay partes, están traducidas literalmente, por lo tal es bastante masculino y hace referencia al hombre y no al ser humano en general, pero son una detrás de la otra. Prometeo moldeó a los humanos a partir del agua y la tierra. Nimá los creó a partir de la arcilla de Apsu, las aguas subterráneas cósmicas. Kun creó a los niños humanos con arcilla, antes de colocarnos en el vientre de su madre. Nuwa moldeó figuras de tierra amarilla, dándoles vida y la capacidad de tener hijos. Nihursak, la diosa útero, creó a los humanos a partir de arcilla y la sangre de un dios asesinado. Pavarti creó a Ganesh mezclando polvo de la tierra con su respiración. Obatalá creó a los humanos con arcilla del borde del lago y la moldeó con la forma que había visto en su reflejo. El Dios cristiano creó a los hombres a partir del polvo de la tierra, exhaló por su nariz el aliento de la vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Tanemahuna, el dios maorí del bosque, creó a la primera mujer a partir de arcilla y la insufló vida.
Viracocha formó a los humanos a partir de la arcilla de su segundo intento de crear criaturas vivientes. Los creadores de la tierra nativoamericanos formaron la figura de muchos hombres y mujeres a partir de tierra y los secaron al sol. Esto coincide con una teoría muy fascinante que es la teoría de Carl Smith. Carl Smith era un científico que ha sido muy... Yo todo esto lo voy encontrando, o sea, no es, como veis, yo voy generando relaciones, me va llevando a lugares, y encuentro a Carl Smith, que es un científico que siempre fue muy poco respetado, nunca considerado, tiene muchos libros sobre este tema, pero él intentaba probar que el origen del ADN y del ARN, específicamente, el de los virus, viene de la permutación o la combinación de cristales de la arcilla. Estos son cristales de arcilla. La cristalización de la arcilla es complejísima. Tiene tantas combinaciones y tantos modos que él dice, que cree y prueba, a su modo, que venimos de la arcilla, ¿no? Entonces, de repente es como, está probado, ¿no? Alguien lo ha intentado, al menos. A él le han machacado la vida, o sea, es un científico que todavía sigue apareciendo como pseudocientífico. Tenía un laboratorio, tiene doctorados, catedrático, o sea, es todo, pero aún así nunca se ha reconocido sus teorías, ¿no? Y me parecía algo precioso, porque de algún modo casi se convertía en poesía esa situación de que el ARN venía de la arcilla, ¿no? Y de su combinatoria. Y ahí empieza esa relación de la arcilla, ¿no? La arcilla es una materia plástica, pegajosa, capaz de formarse y ser formada, con una estructura cristalina única y moléculas organizadas en placas bidimensionales, resbaladiza, se hincha al humedecerse y se encoge al secarse, transmuta con el fuego en una roca que deviene tiempo geológico. Cuando la cristalizamos en el horno, se vuelve piedra en sí misma y dura miles de años. Es imposible ignorar la obsesión humana de considerar la arcilla como un elemento de y para la creación. Os leo un pequeño trocito en inglés, que es que si lo traduzco no tiene sentido alguno, pero es un poema que escribí hace mucho para este proyecto, que es Finely graded as invisible, amalgamated by water, trapped in the mineral structure, each grain a time of earth, all together in a hybrid mother dough. Y ahí empieza el proyecto. Unos coleccionistas de Estados Unidos, de Miami, me invitan a pasar un tiempo en Miami. Y yo ya estaba obsesionado con toda la arcilla, buscando muchas referencias. En África es muy común y existen objetos como los argiló, que son como balas, preciosos, los esculpen y después uno los come. A los niños les lavan recién nacidos con argiló grandes. O sea, hay como muchas relaciones culturales con esto. Y yo tenía mucha información y mucho interés en lo que llaman bonbon terre, que son estas galletas que se fabrican en Haití. Y que todos los antropólogos que han trabajado sobre ello, y son norteamericanos, estadounidenses, dicen que lo comen porque no tienen otra cosa que comer. Es como no, o sea, me parece un insulto esto, no puede ser que estemos en estas todavía, siglo XXI, ¿no? Los bonbon terre es una galleta, se hace con bicarbonato, con azúcar, con sal, con mantequilla, pero en vez de harina se usa arcilla. Y esto obviamente tiene que tener otras connotaciones. Cuando veo que me van a llevar al Caribe y que me pagan unos vuelos y que voy a estar allí entre 1 y 2 meses, le digo a los coleccionistas, solo acepto si me pagáis un viaje a Haití y puedo pasar 15, 20 días en Haití, y tiene que ser en estas fechas, que era el ritual de San Jacques, lo que sería para nosotros Santiago. Santiago, no sé si sabéis, que es una de las figuras más sincretizadas en la historia del cristianismo, por ser el que guerrea. Y para los sincretismos afrodescendientes, el vudú en el caso de Haití, es Ogún, es el dios de la guerra. También para muchísimas candomblés, o sea, en Brasil se repite esta figura, mientras que en otros lugares en Latinoamérica tienen otras connotaciones, ¿no? Pero enseguida aparece ese poder de Santiago como el guerrero, como el que tiene ese poder. Entonces, lo que hago es ir a Haití e intento ver la relación entre el vudú, su religión,
una religión política creada para unir comunidades de esclavos. Hablamos de la colonia más brutal, es como hablar de Haití podría llevarnos horas, no voy a entrar mucho, pero es algo fascinante, segunda colonia independiente de la tierra, la única de esclavos que ha habido nunca y la única afrodescendiente. O sea, nunca se ha vuelto a dar este caso tan grande. Y hablamos de esclavos de todo el mundo, que era la complejidad de Haití. O sea, Haití lo que pasa es que había esclavos de todos los lugares de África. No era como en otros lugares como en Brasil, que había 2 o 3 países, como era mucho más homogéneo. Haití era brutal. Españoles y después franceses. O sea, es una cosa, una atrocidad sobre otra, y ellos se levantan, se organizan y les unen 2 cosas. Un idioma que han creado que se llama creol y una religión que han creado que se llama vudú. Y entender que la religión es política a mí me parece fascinante, porque la creencia une y hace poderoso, hasta el punto de que el vudú es una gran arma. Solo hablamos de magia negra con vudú, no es verdad. El vudú es una religión fascinante, súper luminosa, súper compleja y, vamos, llena de cosas maravillosas. Lo que pasa es que siempre nos hacen creer en el muñeco porque para ellos es una herramienta de miedo. Y la revolución haitiana empieza y comienza con un ritual vudú, y esto es algo importantísimo. Lo que une la fuerza es Caimán en un ritual vudú diciendo: hoy tenemos el permiso de los dioses para matar a todos estos blancos. Y se rebelan contra ellos, ¿no? Se rebelan contra el opresor. Hay muchas capas porque hay mucha mezcla criolla, que también clase burguesa, que ayuda a que eso se organice, pero consiguen independizarse en 1700, es fuerte. ¿Qué ocurre con la arcilla? Yo empiezo a intentar encontrar todas estas relaciones, es una relación muy compleja, soy extranjero, soy blanco, es decir, hay muchas capas, pero intento como un poco ir acercándome, me acerco a este ritual y me acerco a Voodooians, ¿no? A lo que son los o las sacerdotes, sacerdotisas del vudú, los que tienen el poder. Yo me acerco a este ritual, que es el ritual de Saint-Jacques. Esto es un documento que hice, rodamos. Saint-Jacques es un ritual que dura 4 días, en el que hay un templo cristiano, que está San Jorge o Santiago, y hay unas misas, está el cristianismo, y en la parte de atrás hay una piscina de arcilla, agua lodosa, llena marrón, y yo digo, esta arcilla no es aleatoria, y obviamente no lo es. Entonces ya después, con la conversación con Cacil, como que quedó clarísimo, ¿no?, que no lo es, pero básicamente por un lugar entran enfermos y flotan en el agua lodosa, y por otro entran animales durante 4 días sin parar y se sacrifican un animal detrás de otro. Y hay un montón de situaciones. Empiezan a entrar estados de posesión. Esto hay trabajos maravillosos de Cristina García Rodero. Yo creo que es una de los fotógrafas que han hecho un mejor trabajo de documentación de este momento. No hay unas imágenes muy poderosas porque, se lanzan los gallos, hay muchísima simbología y empiezan a llegar los espíritus y a poseer los cuerpos de los enfermos, ¿no? Y esto pasa durante 4 días sin parar. A mí lo que me parecía fascinante era esta cosa de cuerpos arcilla, cuerpos tierra, cómo se iban transformando. Y es ahí cuando viene también, y por eso quería ir a ver este ritual y presenciarlo, desde una lejanía muy grande, porque mi relación con el vudú ha sido siempre como de entender y de escuchar, pero ni lo practico, ni he estado allí un tiempo suficientemente largo, y creo que esto es cultural y uno tiene que nacer en esto, pero pude entender muchísimas cosas, especialmente hablando con Claire Birmanita, que es una voodooian muy importante, que la llaman la presidenta, y ella me explicó claramente las relaciones entre la arcilla, los dioses y los espíritus, más los espíritus que están dentro de la arcilla, cuándo tienes que comerla, cuándo tienes que ponértela fuera del cuerpo, y básicamente había una idea obvia, y es que la arcilla regenera lo que te falta en el cuerpo. Si te falta un brazo, se hace con arcilla otra vez. Si te falta una energía, hay que hacerla con arcilla otra vez. Entonces la arcilla es el material regenerador. Volvemos a algo como que parece como muy intuitivo en el ser humano, de algún modo, pero es hermosísimo y muy complejo como ocurre en el vudú. Y cuántos espíritus y de qué modo actúan, ¿no? Nos lo explicó muy superficialmente, esto es su
religión y sus creencias, ¿no? Y tienen que estar protegidas. Ya lo dijo, no os voy a contar los secretos, pero os voy a explicar ciertas cosas, ¿no? Y empiezan a aparecer símbolos. Esto ya es, bueno, el llevar hacia mí, ¿no? Los grills y los dientes de oro, los dientes metálicos, ¿no? que ocurren en Nueva York como un estatus de esos reyes que venían de África y empiezan a ocurrir símbolos. Esto os lo muestro porque empieza para mí una relación fuertísima con el contexto y con lo cómo responder a un contexto que es el de Miami. Ahora yo tengo que contextualizar todo esto. Miami es un territorio muy complejo, muy complejo, que conocemos muy poco. Yo siempre lo he criticado muchísimo hasta que fui. Tengo un amigo artista muy mayor que vivía allí muchos años y siempre me decía, tienes que venir, esto es la puerta del Caribe, esto es fascinante. Él vivió muchos años, Antoni Miralda, y era Miralda el que me decía, tienes que venir, y cuando fui le dije, hostia, no me esperaba esto. Me dice, es que te lo digo, pero no me haces caso. Porque se mezcla todo el Caribe y se mezcla muchísimo de Latinoamérica. Y eso genera una especie como de vórtex, pero a la vez es una tierra completamente transitoria, construida en el agua y comida al mar, y que siempre fue una tierra transitoria, porque los huracanes lo destruyen todo. El tiempo lo destruyen todo. Nosotros vivimos un huracán en el proceso. Y no sabíamos si salíamos, si no, hicimos una despedida a la casa en la que estábamos, porque era de un millonario que nos estaba acogiendo, y hizo una fiesta gigantesca para despedirse de su casa en Miami Beach, y yo dije, esto es Miami. O sea, Miami siempre, y cuando entiendes cómo funcionaban las comunidades originarias de allí, que quedan muy poco, básicamente era todo transitorio, casas súper sencillas que puedan reconstruir en 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque el tiempo es cambiante. Y su suelo también, la geología. Y ahí empieza un poco una mirada, lo que pasa de la geología, pero también de esa situación que conocemos mucho y que es vendernos Miami y ese lugar como el lugar perfecto para la especulación inmobiliaria, los millonarios, el lugar del sol. Y ahí empieza toda esa historia de mezclar esas dos capas. Este vídeo es fantástico, es un vídeo de archivo, pero que usan como en los años 50 para la especulación inmobiliaria, o sea, para venderte los terrenos y Miami, para que vayas, porque nadie iba a Miami en esos momentos. De hecho, Miami creció mucho por el aire acondicionado y por llevar a gente en los 80 terminales, especialmente de SIDA, a morir. Era un lugar en el que ir a morir cómodamente, 80s, 90s. Y hay una especie de crecimiento gigantesco de la población en ese momento. Es que es algo muy, o sea, Miami en realidad empieza a crecer en los años 30, 40. Hasta entonces no había un Miami. Entonces todo esto a mí me hace, wow, esto no me lo esperaba, empieza a generarme toda una mirada. Para mí este vídeo es como la clave, o sea, algo muy fascinante, tiene un montón, uno le puede sacar mucha punta, muchas cosas. Y empieza a crearse esa relación entre esa mirada especulativa y de generar significado como superponer un significado a un territorio y el propio significado del lugar o la propia tierra, que es esa arcilla o ese suelo de oolite completamente efímero, arenas y el territorio geológico. Y empieza a generarse un gran problema. Y es que la comunidad local haitiana, porque yo quería hacer esto desde Haití, empieza a levantarse. Y tengo una parte que apoya y una parte que no apoya. Y todo esto me ocurre en la distancia, porque yo me había vuelto a Europa y estaba trabajando en mi estudio y pensando qué iba a ocurrir en Emerson Dodge, que era el lugar que había cogido como el final del proyecto. Y ahí tengo una parte que está apoyando mucho y una parte que, curiosamente, no todo el mundo, pero muchos, es como clase alta haitiana. Pero ellos dicen, no comemos arcilla, no queremos nada de esto y eres un hombre extranjero, blanco, que no puedes hablar de estos temas. Entonces empieza a generarse un conflicto y yo me doy cuenta que tengo que rápidamente ver cómo giro el proyecto para que funcione el dispositivo, porque si no, o sea, mi idea es abrir la situación, no cerrarla. Entonces, ¿cómo la voy a seguir abriendo, no? Y aparece una figura hermosa, que es la lagartija. La lagartija es uno de los animales que tienen más células madre. Y es una de nuestras grandes obsesiones, cómo regenerar tejido. Y nos lo dijo Clairville en Haití, con arcilla, ¿no?
te falta un brazo, la arcilla te va a construir el brazo. Y de repente empiezo a pensar en las células madre y en la cola de la lagartija, y esta fascinación se convierte otra vez en una especie de símbolo activador, pero empieza a aglutinar ciertas cosas. De hecho, una de las piezas de la exposición es esta, que son 4 colas de iguana, conservadas en perfecto estado todavía hoy para sacar sus células madre. Claro, son colas, lagartijas, de una cola de 1 metro, 1,5 metros, o sea, y esas iguanas hoy vuelven a tener cola, ¿no? Además, la iguana es un animal invasor que llegó como mascota a Miami, y eso es otra cosa de la fertilidad de ese territorio y de la migración de ese territorio. Esa fertilidad es la migración, es la gente moviéndose y llegando allí, ¿no? Y aparece otra figura importantísima para mí, y es el momento en el que me quedo mucho pensando en esta cosa de nosotros no comemos arcilla, comemos otra cosa que se llamaba almidón, y digo, no, las galletas de almidón son una cosa, pero las de arcilla son otra. Y encuentro, y me acuerdo, bueno, rebuscando, yo sabía algo, me habían dicho, pero empiezo a entrar en los búcaros de Indias, y digo, ya está, la arcilla de los reyes, o sea, no tengo, es el mejor, este es el dispositivo. Tengo que llegar como español con mi arcilla de mis reyes, revalorizando la gesta de arcilla y diciendo, los reyes la comían, ¿por qué hablemos de comer arcilla? ¿Qué significa? ¿Por qué la comemos? ¿A dónde nos lleva? Intentemos abrir la conversación y el discurso desde aquí. Y esto, bueno, son piezas que conocéis bien, ¿no? Que son las piezas que abajo hay algunas y que es, bueno, muy fascinante porque son estos búcaros que servían como anticonceptivo principalmente, pero curaban muchas cosas. Si no recuerdo mal, es Carlos II, el que le daban de todo para a ver si mejoraba. Nunca mejoró, pero creían una de las cosas que creían era que el búcaro de Indias le iba a ayudar a mejorar, ¿no? Es un antídoto, pero sobre todo se usa como anticonceptivo. Y empieza todo un proceso de llegar a Miami y construir estas cerámicas. Entonces, mi gesto fue alquilar un estudio de cerámica 1 mes con una ceramista y hacer un taller colectivo en el que toda la gente del barrio de Little Haití, la comunidad más grande de haitianos fuera de Haití, y la gente de Miami pudiesen venir a hacer estos búcaros de Indias con nosotros y a cargarlos de información, de emociones, de mensajes, a destruirlos, a morderlos, a lo que hiciese falta, pero cargarlos, esa idea de llenarlos de ánima, llenarlos de energía y llenarlos de situaciones, que casi todas y muchas fueron muy políticas, obviamente, porque además preguntas que hacíamos es qué es nativo, qué es originario, porque son cosas que en Miami nadie te dice, no, si has crecido aquí ya eres de Miami. Incluso nos decían, no hay gente que lleve más, no hay información de hace más de 3 generaciones, todo se borra y vuelve a aparecer. ¿No? Esta cosa como de la erosión constante. Y lo que hicimos fue, entre todos, construir estos búcaros, 64. Estas son algunas de las piezas. Vinieron alrededor de unas 100 y pico personas a trabajar. Cada día se abría el taller y teníamos horarios, venían personas y hablábamos. Claro, ¿qué haces? Te sientas en la mesa y charlas, porque hacer cerámica es lento. Suficientemente lento para entablar una gran conversación. Hay conversaciones grabadas maravillosas, bueno, se generó muchas capas a todo esto, pero lo más importante es que acabamos teniendo 64 piezas tremendamente significativas para 100 y pico personas y que esperábamos que viniesen o que otras personas las significasen, ¿no? Y esta carga es la que hizo que todo esto funcionase, porque obviamente lo que yo quería era comérnoslas. Esta es la sala, aquí podéis ver un poquito la exposición, cómo funcionaba, y la acción, que fue compleja, o sea, es una acción en que se va activando, canalizamos un poco, pero básicamente todo el mundo empezó a destruir las piezas y se las comió. Esto en Estados Unidos es bastante bestia, porque lo primero que había que todas las personas que entraron, 90 y tantas, tenían que firmar un documento de responsabilidad de lo que iba a ocurrir dentro, lo cual ya es una barrera muy grande. Y lo siguiente que decía mucho, porque era una galería además comercial, de la parte más under, Emerson Dodge, que ha cerrado hace un año por tristeza,
pero es una galería como la mejor o la más poderosa, más comercial dentro del mundo under. Nunca quisieron entrar en el mainstream, nunca han entrado en Art Basel, nunca han entrado en lugares grandes y han mantenido artistas como Karen, que la habéis visto antes, que es una artista increíble, muy mayor, pintora, muy conocida en Florida y en Estados Unidos, bueno, hizo su carrera con ellos. Pero ellos nunca quisieron como pasar de escalafón, entonces que si era una galería comercial de algún modo era algo muy complejo. Y después ella me decía todo el tiempo, ¿tú crees que van a comer? No pueden comer, no va a pasar. Y yo les dije, si empiezan a comer vamos a tener que pararles de que no se coman el resto de obras de la exposición. Y es exactamente lo que pasó. Tuvimos que pararles, o sea, hubo un momento que la gente estaba comiéndose las piezas de las estanterías. Pues yo les dije, os avisé, o sea, esto se llama histeria colectiva, la antropología habla mucho de ello y es, dales pie que ya verás cómo, o sea, dales la mano que te van a coger el brazo. Y obviamente se lo empezaban a comer todo, ¿no? Pero fue fascinante porque se generó toda esta acción, la acción fue como os decía, Dan y Catherine fueron los primeros que me llevaron, los primeros coleccionistas, tienen un proyecto maravilloso llamado Fountainhead, y bueno, llegó un momento en que le tuvimos que decir, para porque tienes color de arcilla en todas partes, o sea, yo no sé, o sea, decían que la arcilla generaba ablación, o sea, que era que obstruía, ¿no?, los intestinos, digo, tú vas a estar hecho polvo mañana. Y ese remanente de todas las piezas destruidas y el residual, que fue un poco complejo, pero que es una pieza hecha con sal que conecta con la siguiente pieza, que es la de la sal. Hubo un momento en que toda la mesa en la que estábamos comiendo estaba rellena de sal, era como una especie como de mar de sal, ese mar de sal empezó a colocarse en esta pieza, cada uno traía una manada y escupía una sopa de frijol negro, que era la que nos ayudaba a beber la arcilla, a tomar la arcilla, porque necesitas un poco de líquido, o sea, la arcilla necesita líquido, esto sí os lo digo, y ayudó después a sedimentar esta sal con los restos de arcilla, ¿no? Y de algún modo guardaba como toda esa especie de salivación y corporalidad del resto de personas. Os voy a poner un trocito de un vídeo, es un vídeo muy mal editado que hizo un cineasta allí, el que grabó, es una cosa muy institucional de la galería, pero bueno, para que veáis, y yo creo que ya paramos y abrimos si queréis a preguntas, pero para que entendáis un poquito, el sonido que vais a oír era muy importante. La sala tenía todo este sonido todo el tiempo, que son las conversaciones que tuvimos durante toda la creación de las cerámicas, pasadas por un tanque de arcilla. Un altavoz, tanque de arcilla con agua y un micrófono de contacto. Y en esa vibración a través de la solidez se oscurecían las voces y se distorsionaban, se perdían. Y yo creo que eso es como que para mí era muy clave que todas esas voces acabasen siendo una especie, lo llamábamos drone, el dron hundido, ¿no? Como hundir el dron, y era como una especie de nebulosa que eran todas las conversaciones de un mes entero creando estas piezas.
Bueno, no sé si queréis comentar algo, preguntar algo. El calor, porque solidifica, aglutina. No sé si has tomado, a mí había un plato que me encantaba de pequeño que mi abuela hacía, que es lubina a la sal. Y es envolver la lubina o el pescado en sal, en un montón, lo metes al horno y después lo más divertido es que cuando lo ponen en la mesa te dan un martillo y era lo que más me gustaba, romper la sal, se vuelve piedra de algún modo, se solidifica, ¿no? Y necesitas un poco de humedad, que en el caso de hacer cocinar es la misma comida, pero aquí lo que echamos es la saliva, ese escupitajo de la gente o ese exhalar y después con el calor lo cristalizamos. Sí, me parece muy interesante que, como antes estabas comentando de la diferencia de unos tiempos a otros, ¿no? Del humano y del animal, como también el fuego que puede considerarse como algo tan vinculado a lo antropocéntrico, de alguna forma pues manipula el tiempo de la piedra y lo convierta pues, en algo más a su escala, a la escala del humano. Y además es como en la arcilla, lo vuelve geológico de algún modo, ¿no? O sea, esta sal ya no cristaliza, ya no crece. Es una pieza que ha llegado, no la he visto todavía porque ha llegado no hace mucho desde Estados Unidos y estaba allí desde entonces, o sea, esto es 2017, pero vamos, es algo que debería estar la campana de acrílico perfecta y la placa de abajo con toda esa información genética, asquerosidad, limpieza de boca, porque también servía como un limpiador de boca, ¿no? Pero de algún modo era una acción que a todos unía y es curioso lo que la gente disfrutó ese momento, porque además hablamos de gente, ahí había mucha clase social, o sea, había gente muy pobre, inmigrante, que además acaban de llegar o que tenían situaciones, inmigrantes mucho más establecidos, gente del barrio Little Haití, que es una comunidad muy grande y antigua, y después gente muy rica. O sea, había mucha gente de Miami muy millonaria y todos estaban a una en el mismo momento compartiendo todo eso, todo se quedó, horizontalizó y todo el mundo escupió. O sea, y esto era algo que para nosotros, bueno, fue como muy poderoso también, porque yo no sabía, esa parte es la parte que tenía más dudas de que pudiese funcionar, de hecho, como que la gente pudiese escupir así, es algo muy, no sé, escatológico. Pero no todos, eso fue algo que como que esperaba que viniese en todo el mundo que había construido las piezas y no todo el mundo, vino como la mitad de las personas o así, unas 50 de las 100 y pico, que 120, 110 que debemos tener. Y había unas 90 y tantas, o sea, el resto había 40 y tantas personas que venían de otros lugares o... Claro, pero comer algo tan extraño, ¿no? Es como que siempre genera otras situaciones, ¿no? Ahora me acabo de dar cuenta de Brooke, que es el galerista. Y Brooke le costó, o sea, no me había dado cuenta hasta ahora que lo he visto y digo, qué trocito tan pequeño y qué cara de no quiero comer esto puso, ¿no? Cuando había otras personas que estaban, bueno, o sea, el mismo Dan, que es que, o sea, era ya como si hubieran metido un trozo de carne en la boca y estuviesen, pero bien grande, o sea, cuando comes el trozo de bocadillo así que ya no te entra más, ¿no? Entonces, bueno, genera eso. Sí que es verdad que el haberlo reunido en un lugar, que hubiese como una especie de mesa, tarima, ayudó mucho también a generar esa comunidad y la contaminación entre unos y otros, porque yo creo que la histeria colectiva en estos procesos es muy importante. Si lo hacen 5 o 10, funciona, porque ya van a empezar el resto. Pero si no pasa eso, no va a funcionar nunca.
Y cuando ya lo ha hecho el 50%, el otro 50% va a acabar probándolo, porque es parte de, no sé, algo muy particular de que todos, las neuronas espejo. Por la luz y el sonido, el propio sabor de la comida llegó a notarse o era la atmósfera que daba igual lo que se consumía. No, no creo, vamos. No, la verdad que nunca he preguntado a nadie cómo sintieron la afectación de la luz. El sonido era denso y era un sonido muy extraño, porque además tenía mucha vibración y generaba como una especie de intranquilidad. Pero en la acción no lo notas tanto, yo creo que lo notabas más el mes después de la exposición, de todos los restos, de que ibas a visitar las otras piezas y demás. Y la luz era muy importante para mí, aunque queda ahí un poco, pero luces, las phytolights que llaman, son las luces con las que se sembrará la comida en Marte. Esta luz rosa es la luz con más carga ultravioleta que existe. Entonces es como de algún modo es como dar vida a esa arcilla otra vez o a esa tierra. Es una luz que tiene una capacidad gigantesca de hacer brotar, o de hacer nacer. Por eso, bueno, como que se iluminó con ese rosa tan potente. Sí, te quería preguntar si te sientes orgulloso, o por lo menos realizado, por haber tomado algo que se ha categorizado como para marginalizar a un grupo de personas, pues trastorno, la unidad psiquiátrica, y haberlo invertido y utilizado para unir a tantas personas que no tenían nada que ver. Sobre todo que tuvo mucho sentido para casi todas las personas o para una gran parte del grupo. Y esto lo sé porque me han llegado muchas cosas o cosas que habíamos hablado. Y yo creo que los búcaros, o sea, lo que más contento estoy de este proyecto es haber dicho sí, conseguí girar una situación que fue muy densa. O sea, la he contado muy por encima, pero la densidad de una comunidad diciéndote eres el colonizador, no vengas, no eres nadie para hablar o para hacer, y te quiten y te saquen de un lugar y digas, ya, vale, y ser capaz de girarlo para que eso vuelva a abrir conversación y vuelva a generar significados y sentidos, y fueron los búcaros de Indias. Y además llegar con algo de la realeza, porque esto lo que generaron es estatus. Entonces, de hecho me acuerdo, un artista haitiano que yo le quiero mucho y le tengo mucho cariño hoy, pero que en su momento fue muy complejo, muy conocido allí, y generó mucha densidad hasta el punto que me mandó mambós. Las mambós son las sacerdotisas vudú que mueven los espíritus con la danza. Se ve mucho en el vídeo de Maya Deren, no sé si habéis visto, es una película preciosa de Maya Deren, que ella se fue a Haití en los años 60-70 a grabar la danza vudú. Y tiene ritual, ¿no? Y tiene unas piezas, es como un documental en blanco y negro, y hay muchas mambo allí. Son las que traen a los espíritus, a los aloguas bailando. Y él me mandó varias mambo, que son muy terroríficas. O sea, es algo que yo cuando me llegaron al estudio era como, mierda, a ver qué hago ahora. Más que bueno, o sea, puedes creer o no, pero hay cosas de las que no puedes escapar. Y esto es lo seguro. Porque por lo mismo que por la histeria colectiva uno acaba comiendo las cosas, por la misma razón, es imposible que no te posea un lugar como Haití o como otros muchos lugares en el mundo. Entonces te llega alguien que dices, ¿qué poder tendrán? ¿No? Y eran mujeres muy poderosas. Y fueron los búcaros de Indias. Llegó un momento, estábamos hablando, la conversación era esa, y de algún modo venían a examinar y a ver qué estaba pasando en el estudio de cerámica y tal. Y llegó un momento en que dijeron, es fascinante. Y dije, hostia, yo me relajé y dije, vale. Dijeron, no, es increíble que los reyes comiesen esto. Nosotros estamos avergonzados de reconocer que comemos arcilla. La arcilla para nosotros es importantísima, y sobre todo lo más bonito es poderse sentar contigo a hablar de cosas que yo no sabía, como que el argilo se come en Ghana, como esto está pasando en otros, la pimba en Brasil, en las zonas en Suriname, al norte de Brasil, en estos pequeños países que quedan de la colonia francesa. O sea, como yo no conocía estas cosas, y de repente es como me interesa muchísimo entender estas trazas y cómo vienen, ¿no? Y de dónde estamos, y también entender cómo nosotros hemos generado esto y por qué es importante para nosotros, y entender que lo podemos subir a un estatus altísimo porque es muy importante para una comunidad. Y a mí esto fue como, ha funcionado. En este momento el dispositivo ha generado una conversación que nos está llevando a otros lugares, y ellas vinieron el día de la ingesta
estuvieron súper involucradas y eran personas que realmente generaron muchísima conversación, personas que tenían una energía poderosísima y que además veías que estaban generando conocimiento y compartiendo cosas, y eso era como, ya está, o sea, ya está, eso es el trabajo, ¿no? Que eso se dé. ¿Dónde está hoy? No lo sé, esa es una gran pregunta, pero en ese momento como que se funcionó a ese nivel. Y yo creo que fueron los búcaros, algo que me parece muy bonito también por, bueno, toda la representación que hubo en España o en Portugal o en Europa con ellos, ¿no? Que hay como yo no sabía que aquí había una colección tan grande, ¿eh? Me parece fascinante que haya tantas piezas, y las fuentes, yo estoy como que querría tener una en casa, ir comiéndomela poco a poco. Pero ¿cuál era tu idea antes de que apareciesen los búcaros como excusa? No lo sé, yo creo que no tenía una idea clara, quería llevarlo hacia Haití y sobre todo llevarlo mucho a la galleta, a la idea de esa masa. Me parecía muy interesante. Sí, con la propia comunidad e intentar ver cómo se generaba algo desde... Yo estaba pensando mucho en el mother dough, que lo he leído antes, es la masa madre, ¿no? Y esa cosa de una masa madre que es de pan y es de arcilla, y como que había una obsesión con esto y amasar, y amasar desde ahí, ¿no? Porque cuando fuimos a ver las galletas de arcilla en Haití, con Luisa, que era la señora que las hacía, era eso, era una masa de arcilla que ella modelaba y que después partía y tú te comías, ¿no? Pero bueno, sí, no tenía yo como que estaba en un proceso y empezó a ver toda esta situación de hay que parar aquí, vamos a repensarlo. Pero tu idea era hacer una ingesta colectiva. Siempre, o sea, sí, el proceso es el mismo, hacer algo colectivamente que lo signifiquemos, de modo que podamos después todos comérnoslo juntos, ¿no? En ese momento yo lo tenía muy claro, y que había un proceso colectivo de un mes que después canalizaba esa ingesta colectiva, pero tuve que girar completamente las significaciones o los modos, ¿no? Después el búcaro es lo mismo, o sea, en realidad no ha cambiado, está cargado por cada persona, tiene las mismas... Yo creo que han volcado exactamente lo mismo que hubiera pasado con lo otro, lo único que yo lo llevé y lo devení por otros lugares completamente. Y la exposición y el material que se ha generado es muy distinto también, yo creo. Pero entonces, ¿tú crees que estas personas no querían que tú usas esto como acervo cultural por un tema de vergüenza que les quitaba la dignidad por comer arcilla, o por guardar sus conocimientos y que esto es una cosa, un secreto de la cultura? Había muchas capas, yo creo, ahí, y es todas a la vez. Hay una parte que yo tengo clara que es vergüenza, porque cuando te dicen no comemos arcilla, y me lo me lo acabaron reconociendo estas personas como sí, tienes razón, ¿sabes? Y otras personas que realmente era o protección o esto no es tu territorio, no entres. No eres, y además no te conozco, no sé. Tuve muchos problemas con otra pieza, que esa sí se presentó y se terminó, y fueron los grills, los dientes que se hicieron. Porque yo hice los grills, sabéis que son estas fundas de oro que se ponen mucho, ahora se pone todo el mundo, porque culturalmente se lo han apropiado, pero esto viene del hip hop, del rap y de las comunidades afro, sobre todo en Nueva York y en el Bronx nace. Son fundas de oro que te hacen los dientes de oro, ¿no? Y todo el mundo va con los dientes de oro. Ahora es muy pop, pero en su momento no lo era. Y esto se inventó con 3 personas en Nueva York, y yo tuve la suerte de conocer a una en Miami, de estos inventores. Y con él hicimos unos dientes de meteorito. Fundimos meteorito como se hacía en Egipto y hicimos 3 fundas de dientes. Unas para mí, otras para Santiago Reyes, que era el artista que estuvo también colaborando mucho en este proceso conmigo, y para Orlando Plain, el creador. Hubo muchísimos problemas con esto, porque cuando hubo gente que se enteró de estas piezas y me decían, tú no eres quien para. Y le dije, no, yo no soy quien, es Orlando Plain el que es quien, y lo está haciendo él, no. Yo he venido y le he dicho, ¿por qué no hacemos unas de meteorito? Y él me ha dicho, es el cuchillo de Nefertiti. Porque él lo conecta, para ellos es muy importante esa visión o esa conexión con lo que llaman Etiopía, ellos se consideran Ethiopians.
Y es una mitología que se ha creado, pero es esa cosa de buscar un origen cuando has perdido el tuyo. Entonces, de algún modo, traerles algo que, porque los egipcios eran algo muy importante en su imaginario, y Nefertiti tenía un cuchillo de sacrificio de meteorito, y los egipcios consiguieron fundir meteorito y tenían piezas hechas de meteorito. Entonces, todo esto a Orlando le voló el cerebro y dijo, esto es mi vida. De hecho, en los suyos es como... Y el día de la inauguración llegaron toda su clínica dental, que es donde hace los grill cell, una clínica dental en la que había pistolas encima de la mesa. Porque ahí hay de todo, con mucho dinero, y la gente viene a hacerse dientes de oro de aquí a aquí. Y gente grande y bestia, imponente, todos sus amigos y sus guardaespaldas o lo que sea, y él con sus dientes de meteorito y nosotros con nuestros dientes de meteorito. Y él celebraba este momento como algo increíble. Y en ese momento un poco yo creo que esta gente, porque había varias personas en el grupo, en el público, como que bajaron un poco la situación de decir, vale, parece ser que la relación era de verdad. Yo entiendo que haya una protección, pero bueno, también generaron. Yo eso no lo paré porque me parecía, y además Orlando me decía, no puedes parar esto, porque yo llegué a un momento que le dije a Orlando, a lo mejor no hay que hacerlo, y me dijo, esto es lo más importante de mi vida. Porque para él era tremendamente significativo. De hecho, fundir el meteorito fue gracias a Marc Boada, que desgraciadamente murió hace 2 o 3 años, es la persona que construyó el Museo de la Ciencia de Barcelona, el Cosmo Caixa. Y él era un científico inventor loquísimo, maravilloso, y yo recuerdo llamar a Marc y decir, Marc, esto no funde. Y Marc, no, tienes que conseguir no sé qué y no sé cuál, meterlo como lo estáis haciendo, y espera, que te paso a Orlando, y Orlando diciéndole, y no conseguíamos que fundiese el meteorito, y al final, gracias a Marc Boada, conseguimos que eso fundiese y que él pudiese hacer las piezas. Esa pieza yo creo que fue como la única, como que dijimos, ya, hay que seguir, vamos a por ella, ¿no? Y yo creo que al menos, yo no sé si es, qué es lo correcto, lo que sé es que abrió muchos procesos y fue muy importante para unas personas, ¿no? Al menos para un grupo. Y Orlando, yo recuerdo ese día, él entraba y sonreía, además los dientes de meteorito son negros, o sea, es cero sexy. Cero lujoso. Parece que tienes todas las caries del mundo, o sea, dientes picados. Y él llegaba, bueno, no todo, yo también iba con los míos re feliz, o sea, como diciendo, hostia, esto es único, ¿no? Pero ¿tú crees que hubo una conexión entre los migrantes haitianos en Miami que participaron en el proyecto de la arcilla? O sea, ellos conectaron sus comunidades con... Sí, en los talleres, pero no sé si esto se hizo público en la acción o se habló, porque yo tampoco estaba en las conversaciones o en todas, ¿no? Estás ahí un poco a todo. Pero sí, en el momento de hacerlas se habló mucho de los bonbonter, no solo de estos. Recuerdo una señora, sí, la gente haitiana con gente estadounidense o gente de otros lugares y todos compartiendo este momento y se habló de los bonbonter. Yo recuerdo una señora que nos dijo, yo tengo que confesar que me comí toda la habitación en la que vivía cuando estaba embarazada. Empecé, era de arcilla roja, y empecé y me la comí entera. Porque la arcilla roja en ciertos lugares es muy importante para las mujeres embarazadas, sobre todo en lugares, en el Caribe es algo muy normal, parece que viene de África, pero porque dicen que otorgan minerales, pero hay una especie como de placer. O sea, yo conozco personas en Inglaterra que venden arcillas y tierras comestibles, y recuerdo el día que fui a verla y no me acuerdo cómo se llama ella, pero tenía una tienda online que vendía arcillas, y el día que la fui a conocer me vino con una cata de arcillas. Estuvimos comiendo arcilla durante 2 horas. Y yo le decía, agua, por favor, un vasito de agua. Y ella me decía, esta es un poquito más crujiente, esta no la notas, que tiene un toquito más de... O sea, genera placer comer arcilla. Y es verdad, a mí hay algo muy gustoso en ese... Entonces yo creo que ella, te decía, empecé y no podía parar, ¿no? Bien, pues sea por los minerales, por el cuerpo, porque es cultural, no lo sé, pero esto se dio en la mesa, por ejemplo, ¿no? Y son conversaciones que se iban dando. Y decía, esto no se lo contaba a nadie, solo lo sabe mi familia. Y bueno, pues gracias por hoy dárnoslo y contárnoslo. Y no hay por qué, o sea, es algo muy poderoso y único. Es algo de tu cultura, de tu familia o de tu entorno.
O sea que se generaron muchas relaciones, muchas. No solo con esto, las Mambo, otras personas hablaron no solo de los Bombón Ter, empezaron a hablar de otros niveles de arcilla y cosas que no tengo ni idea de qué son, porque tienes que estar en Haití, entender creol, entender a qué se refiere eso, si es de un lugar o es una palabra específica, o sea, ya son cosas súper complejas. Pero también el oscurecer esas conversaciones de algún modo y volverlas un dron, como que me generó esa cosa de... Bueno, se vuelve a oscurecer. Eso fue, lo vivimos y temporalmente hoy ha desaparecido. O sea, yo no me siento no siento que es ético poner esas conversaciones en un archivo, por ejemplo. Son conversaciones que ya fueron y que están ahora y son ese dron y ya está. Se han convertido en una pieza, pero no son, no sé. ¿No te generó shock sabiendo que la arcilla se había utilizado como anticonceptivo por una mujer embarazada? Se dedica a... Es que son cambios de contexto, ¿no? Y de hecho, yo todavía no sabemos probar, y lo hablábamos mucho con el equipo de la casa, de por qué era un anticonceptivo. Hablan de la, ¿cómo se llama? Ovulación o oblación, que es la obstrucción del intestino por estar lleno de arcilla, obstruye los ovarios y no ovulan. Eso es una teoría. Yo sigo creyendo o siempre he pensado que era envenenamiento, porque estas cerámicas de aquí abajo están cocidas y con esmalte. Mientras que las otras arcillas no se comen cocidas, se come la arcilla seca. O sea que es gustoso, se puede morder, lo disfrutas. Entonces aquí había algo muy bestia que no sé bien no sé, y bueno, no hay muchos análisis. Ahora el museo, esto ha estado muy guay, que Andrés y Beatriz como que han entrado mucho a intentar generar un conocimiento y unos análisis más científicos y ver qué puede ser, por qué era un anticonceptivo y si lo era realmente, ¿no? Y qué estaba pasando. Tonalá, México. Todavía existen en Tonalá, pero no son cocidos los de Tonalá. Sí, se comen todavía, se encuentran. Esta persona de Londres que os decía que tenía esta tienda online de tierras y de arcillas, tenía. Y es cuando dije, wow. Y me dice, sí, esto es de Tonalá, ¿sabías que allí? Digo, hombre, que sí sé, enséñamelos. Y tenía las cerámicas enteras que le llegaban en cajas y que las compraba. Y me decía que allí todavía en los mercados, yo no he podido nunca a Tonalá, pero como, vale, aquí están, esto es el origen de las cerámicas, porque se creía que era una tierra muy medicinal. Después empiezan a hacer en la península ibérica y en Portugal. En Portugal también se fabricaban. Yo había oído mucho de Talavera, pero parece ser, cuando lo hablábamos con Beatriz y Andrés, que no es tanto, no lo sé. Es como... Pero que también que Talavera fuese, pues bueno, que como se encontraban otras tierras medicinales, ¿no? Otras arcillas. Bueno, muchísimas gracias por estar.